Buenas noches a todos los asistentes a nuestras tertulias centenarias. Hoy queremos iniciar la bienvenida a nuestro evento recordándoles que nuestro único objetivo es promover la unión y el compañerismo de todas las reservas de la fuerza pública sin distingos de grados ni de fuerzas. En consecuencia, deseamos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la Convención Nacional e Internacional de la Reserva Activa de la Fuerza Pública Colombiana, Fortaleciendo la Unidad, la cual se llevará a cabo de manera virtual el sábado 29 de agosto del presente año entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde por esta misma plataforma. Actividad organizada por un comité plural e incluyente, integrado por miembros de todas las fuerzas y grados de la fuerza pública, del cual tenemos el honor de hacer parte. Entrando en materia, nuestras tertulias son eventos académicos organizados por el Curso Militar Centenario de la Constitución Nacional, ascendido el 5 de diciembre del año 1986, el mismo que entregó a nuestra patria 471 subtenientes, de los cuales al día de hoy, tristemente 55 han fallecido y hacen parte del grupo aposentador de la campaña en la eternidad, 25 de ellos en combate. Soy el coronel de la Reserva Activa, Julio César Prieto Rivera, perteneciente a esta promoción militar. Quienes portamos el uniforme y las armas de la República somos hijos excepcionales de esta patria. Es así como, conscientes que el mayor activo de la Reserva es la unión y el compañerismo, desde hace 15 años venimos trabajando en esa diáspora centenaria, lo que nos ha permitido al día de hoy contar con el 96% de quienes quedamos con vida, que cada día reciben nuestros mensajes, sin importar el lugar del mundo donde se encuentren, faltando por ubicar únicamente el 4% de la totalidad de quienes ascendimos. Y fue en esta época de crisis que empezamos a programar estas tertulias centenarias, celebrando el día de hoy la número 40, donde abordaremos el tema Proceso de Paz con las FARC y el M-19, similitudes y diferencias. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que nos acompañen el próximo martes 11 de agosto a las 8 de la noche con el tema Militares en la Política, experiencias propias, donde contaremos como panelista con el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Agradecemos su presencia en este evento a todos los señores oficiales, suboficiales, soldados, agentes y civiles de la Reserva Activa del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional, al igual que a los oficiales profesionales de la Reserva de las 4 fuerzas, amigos particulares y familiares asistentes, pero de una manera muy especial al panelista del día de hoy, doctor Navarro Wolf, quien nos ilustrará con su presentación. Quienes deseen recomendarnos actividades, temas y o panelistas, pueden escribirnos al email tertuliacentenarias2020@gmail.com, donde gustosamente los atenderemos. La manera como se desarrollará la tertulia es la siguiente. Este evento está siendo transmitido por la plataforma
de AES, Facebook Live y por el canal YouTube Tertulias Centenarias, registrando al día de hoy 855 personas inscritas. Inicialmente, nuestro invitado nos ilustrará con su disertación. Al término de la misma, iniciaremos con el panel de preguntas en el cual no abriremos los micrófonos. Cada quien que desee preguntar deberá escribir a través de la plataforma y nuestro moderador, teniente Carlos Eduardo Farfán Sandoval, le transmitirá las preguntas a nuestro panelista. Le rogamos escribir nombres, apellidos, grado y fuerza a la que pertenecen. Si son civiles, hacer esa claridad. Las preguntas deben ser concretas, cortas y pertinentes al tema tratado. No se aceptan preguntas ofensivas ni que lesionen el buen nombre de personas o instituciones. La grabación de este evento estará disponible 2 horas después de culminado en la plataforma de AES y el canal YouTube de nuestras tertulias centenarias. Igualmente, les haremos llegar el respectivo link. Como se pudieron dar cuenta, este ejercicio inició de manera puntual a las 8 de la noche y culminará a más tardar a las 10 de la noche, independiente de que haya preguntas por realizar. Les recordamos que esta tertulia es una oportunidad para que los integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública fortalezcamos nuestros vínculos mientras conocemos temas de actualidad e importancia expuestos por personalidades del orden nacional e internacional de todos los gremios y sectores políticos. Los exhortamos para que inviten a sus compañeros, amigos y conocidos para que nos acompañen. Enunciadas las condiciones de nuestro evento, les damos la palabra a nuestro moderador, señor teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverría. Gracias, señor coronel Prieto, y muy buenas noches a todos los asistentes a esta tertulia centenaria. Igualmente al doctor Antonio Navarro Wolf, que nos acompaña vía telefónica en la noche de hoy. Inicialmente quiero presentar al doctor Antonio Navarro, quien disertará sobre los procesos de paz con el M-19 y las FARC, las similitudes y las diferencias en cada uno de estos procesos. Quiero presentar a Antonio Navarro Wolf, ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, especializado en ingeniería del medio ambiente en Inglaterra. Ha sido becario de la Fundación Rockefeller, también del Consejo Británico y del Instituto Internacional para el Desarrollo de las Investigaciones de Canadá, profesor universitario en la Universidad del Valle, igualmente responsable de los posgrados de Ingeniería Ambiental en ese momento en la Universidad del Valle. Asesor internacional también de este Instituto de Investigación y Desarrollo de Canadá, consultor privado. Dentro de su vida pública ha ocupado importantes cargos de relevancia en el ámbito nacional. Fue ministro de Salud en el gobierno del presidente César Gaviria, alcalde de Pasto, representante a la Cámara, gobernador de Nariño, secretario de Gobierno de Bogotá por unos cortos meses y también ha sido senador de la República. El doctor Navarro Wolf ha sido un protagonista importante de la vida nacional y creo que las palabras que nos traen la noche de hoy y esta experiencia y esta comparación y similitudes, diferencias de los procesos de paz del M-19 con las FARC seguramente nos van a enriquecer muchísimo. Así que le damos la bienvenida a este ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, Antonio Navarro Wolf. Por favor, no olviden mandar sus preguntas a través de la plataforma
colocar sus nombres, el grado y la fuerza para poder mencionar la pregunta y quién la está haciendo, que sean preguntas cortas para que podamos tener un número importante de preguntas que hagamos al doctor Navarro Wolf. Como lo decía el señor Coronel Prieto, esta presentación va a estar disponible en el canal de YouTube y de igual manera mañana estaremos enviando el link a todas las personas suscritas para que puedan tener acceso a la grabación de esta conferencia. Por algunas dificultades técnicas tenemos enlazado vía telefónica al doctor Navarro. Esperamos que tengamos un buen audio, así que inicialmente haremos una prueba para ver si tenemos un buen audio y podemos realizar la presentación sin inconveniente. Doctor Navarro, ¿me podría hablar allí a ver si lo escuchamos en la plataforma? Permítame un segundo si nos están escuchando. Coronel Prieto, ¿me puede indicar si escuchan al doctor Navarro? Julio, ¿estamos escuchando al doctor Navarro? Snid, ¿me confirma si tenemos audio No, del Carlos, doctor Navarro? Carlos, Por favor, no, Julio, Carlos, adelante. no lo estamos escuchando. ¿Perdón? No lo estamos escuchando. Bueno, permítame en un segundo, aquí lo voy a poner directo. Bueno, vamos a ponerlo aquí en directo. Doctor Navarro, adelante para que nos escuchen, por favor. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Me están escuchando bien? Julio, estamos escuchando, yo lo escucho a él bien. Lo escuchamos lejano, pero se entiende. Bueno, adelante, doctor Navarro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Infortunadamente tengo una tableta Mac de Apple y es muy complicado con esa tableta lograr con una funcionar el programa de ustedes para estas reuniones y por eso tuve que a última hora pedirles que me ayudaran a hacer esta comunicación por teléfono. Me hubiera gustado poder hacerlo con 90% de batería. Una pequeña introducción sobre el conflicto colombiano y su historia para poder después meternos a los procesos de paz. Si me permite, doctor Navarro, si me permite un minuto, estamos escuchando muy bajo, permítame, mejoro la comunicación aquí un momento, discúlpenos, me habla un poquito estoy haciendo aquí unos cambios a ver si podemos mejorar la comunicación. ¿Me puede hablar un momento, doctor Navarro? Un segundo, por favor. Ok, aquí ya tenemos mejor. Se mejora la comunicación. Sí, ya aquí creo que vamos a escuchar mejor. Adelante, por favor. Muy bien, entonces decía que para poder hablar de la paz hay que hacer una cierta introducción sobre el conflicto colombiano y su historia. Diría, para ponerlo en términos simples, que Colombia tuvo una guerra civil de las del siglo XIX en la mitad del siglo XX. Con la muerte de José Díaz Gaitán en Bogotá en 1948, empezó un periodo de conflicto armado entre los dos partidos históricos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. De 1948 a 1957 se calcula que hubo entre 200 y 300 mil muertes en Colombia como efecto de esta violencia interpartidista que se produjo después del asesinato de José Díaz Gaitán. Y eso dejó que en muchas regiones campesinas de Colombia la gente se acostumbrara a tener un grupo armado irregular que lo defendiera de sus enemigos políticos. Los conservadores querían tener un grupo que lo defendiera de los liberales y los liberales un grupo que lo defendiera de los conservadores. Eso terminó, ese conflicto en 1957, pero quedó en zonas campesinas
la tradición del grupo armado irregular. Y esa tradición permitió que en los años 60 y 70 aparecieran otro tipo de guerrillas en la geografía colombiana. Las FARC, por ejemplo, son una guerrilla de origen liberal en el sur del Tolima y en otras regiones del país. Grupos liberales se convirtieron después en lo que se llamó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y digamos que en esa primera etapa, cuando yo estaba en la Universidad del Valle, a mí me pasó algo que quiero simplemente hacer una reflexión personal de cómo una persona con mi hoja de vida termina metida en un grupo de como M19. Yo fui testigo del fraude electoral que le hicieron al general Rojas Pinilla el 19 de abril de 1970. Y yo pensaba que a un general retirado de la fuerza pública del Ejército de Colombia le hacen fraude en una elección, ¿a quién le van a respetar el resultado? Y por lo tanto, si no se puede, por los mecanismos institucionales, pues entonces hay que buscar mecanismos no institucionales. Pero las guerrillas que había en ese momento, en 1970, no me convencían. Estaban las FARC, el EPL, el ELN, y no me gustaban. Y se los voy a confesar realmente porque no. Porque eran marxistas, leninistas, y eso a mí no me convencía. Yo no estaba para nada convencido del marxismo, del leninismo, de la dictadura del proletariado y de todas esas ideologías de esa época que estaban en otros países del mundo. Por lo tanto, yo seguí estudiando, terminé mi carrera de ingeniero y como saben, pues después recibí becas, fui decano, fui profesor de la Universidad del Valle, estudié en el exterior. Cuando aparecen unos señores que yo no conocía, diciendo que formaban una guerrilla para reivindicar el derecho a levantarse en armas por el fraude del 19 de abril de 1970. Ellos aparecieron en 1974 y se llamaron M19. Yo dije, esto sí me parece más atractivo. Son nacionalistas que están alzándose en armas por un fraude electoral. Unos años después terminé metido en el M19. Pero para ligar lo que les decía de la guerra liberal conservadora de 1948 a 1957, pues las guerrillas de años después, yo entré en el M19 y en el año 1980 estuve en el Caquetá. El Caquetá estaba dividido en dos mitades. La zona norte del Caquetá había sido colonizada por campesinos liberales y la zona sur del Caquetá por campesinos conservadores. En la zona norte del Caquetá era mucho más fuerte las FARC, que había tenido un origen liberal cuando se fundó en Marquetalia y Toledá en los años 60. Pero en el sur del Caquetá eran Conectado a MacBook de Carlos, LGTV Family Terrat, desconectado. Conectado a del general Rojas Pinilla, que a su vez era un general del ejército que había sido candidato conservador a nombre de un movimiento que se llamó la Alianza Nacional Popular de ANAPO. Y un año después éramos 1000. Realmente se creció de una manera muy rápida, muy acelerada, porque el sur del Caquetá sentía que nosotros estábamos ligados a la historia del Partido Conservador al haber nacido en contra del fraude electoral que le hicieron al general Rojas Pinilla. Simplemente quiero contarles eso porque hay que entender por qué Colombia es tan distinta de muchos de los países de América Latina, porque aquí hubo tantas guerrillas y han durado tanto tiempo. El origen de esas guerrillas de alguna manera estuvo ligada al conflicto liberal conservador de los años 1948 a 1957 y sus impactos que tuvo ese conflicto en zonas rurales de muchas áreas de Colombia, sobre todo el centro y el sur de Colombia. Con esto quiero decir después que esas guerrillas que inicialmente
tenían alguna ligación con la historia de la guerra liberal conservadora, después se fueron deteriorando, porque cuando aparecieron los cultivos de coca, los cultivos ilícitos y la economía ilegal, muchas de estas guerrillas empezaron a financiarse de esa economía ilegal y ya después se fueron deteriorando y cada vez fueron teniendo, digamos, un discurso político más mediado por intereses económicos de tipo ilegal. Pero bueno, esa historia hace que Colombia sea distinta de otros países de América Latina y eso hay que tenerlo en consideración cuando se trata de entender el conflicto colombiano y su solución a través de un proceso de paz. Ya hablando de la paz, la primera vez que se habló de una posibilidad de paz en Colombia fue en 1980. Después de la toma de la Embajada de República Dominicana, Jaime Bateman, que era el comandante del M-19, propuso un proceso de paz que tenía 3 elementos. Levantamiento del estado de sitio. Hay que recordar que antes de 1991 se gobernó la mitad del periodo de tiempo en estado de sitio. Levantamiento del estado de sitio era la primera de las propuestas. Una amnistía general era la segunda de las propuestas. Y un diálogo nacional era la tercera de las propuestas. Eso fue hecho en 1980 y tuvo mucho impacto en la opinión pública. En ese año 1980 llegó un nuevo presidente de la República, el presidente de 1982, perdón, el presidente Belisario Betancourt. Antes de entregar su gobierno, el doctor Julio César Turbay levantó el estado de sitio, primera de las solicitudes sobre las propuestas que quedaba cumplida. Belisario dio una amnistía general, tramitó una amnistía general para el M-19 y fue la segunda de las reivindicaciones o propuestas de Jaime Bateman que quedaba cumplida. Tenía la tercera, que era el diálogo nacional. Ese diálogo nacional se intentó entre 1984 y 1985. A mí me nombraron en el M-19, yo entré tarde al M-19, yo no fui fundador de esa organización, porque yo estaba en otro mundo, el mundo de la academia, el mundo de la universidad, el mundo del trabajo internacional. Pero bueno, terminé metido en el M-19 por esa convicción de que si al general Rojas Pinilla le habían resultado robando las elecciones, pues a quién iban a respetar un resultado electoral en este país. Y me nombraron entonces en 1984 como jefe del grupo de personas del M-19 que iba a buscar el diálogo nacional con el gobierno de Belisario Betancourt para completar el tercero de los requisitos sobre las propuestas que había hecho Jaime Bateman en 1980. Ese diálogo nacional no fue posible. El gobierno de Belisario Betancourt se fue desgastando, fue perdiendo capacidad de tener autonomía y de poder negociar. Y el M-19 pues fue quedando también un poquito en el aire, pero teníamos presencia en las ciudades porque nos autorizaron para salir a organizar ese diálogo nacional. Eso terminó bastante mal. Por un lado, pues a mí me tiraron una granada en 1985, a finales de mayo, principios de junio de 1985, en la ciudad de Cali. Esa granada pues terminó poniéndome a hablar como hablo ahora. Tengo problemas porque hablo a media lengua, literalmente. Tengo cortado un nervio en el cuello. Pero además de eso, me produjo la amputación de la pierna izquierda. Me sacaron del país, me llevaron a México y allá me amputaron mi pierna izquierda y quedé entonces como estoy hoy, con una prótesis y sin poder volver a entrar al país. Y ahí terminó esa posibilidad de paz con Belisario Betancourt, porque mis compañeros del M-19 decidieron volver a la lucha armada, ya que no había sido posible esa negociación de paz entre el gobierno nacional de Belisario Betancourt y el M-19. El EPL también estaba en la misma situación de una negociación y también volvieron tanto el M-19 como el EPL a la lucha armada, y ese intento de paz del 84 y del 85 se agotó, se apagó. El M-19 cometió un error gravísimo con la toma del Palacio de Justicia, por supuesto, que fue una equivocación gravísima del M-19. Yo estaba en el exterior sin pierna y pues no participé de manera ni directa ni indirecta en ninguna de esas decisiones.
pero puedo decir con toda claridad que fue una equivocación de marca mayor esa decisión de tomarse el Palacio de Justicia, que terminó en una tragedia que hoy todos lamentamos. Después quedó al mando del M-19 Carlos Pizarro León Gómez. Carlos Pizarro era hijo de un almirante de la Armada colombiana. Pizarro primero había sido como el tercero o cuarto en la jerarquía del M-19, cuando estaba Bateman. Después Bateman murió Iván Mariano Espina, lo mataron en Cali, murió Álvaro Fayal, lo mataron en Bogotá. Entonces Pizarro quedó el comandante del M-19 y en 1986, 87, por ahí, Pizarro estableció una frase que definía la política del M-19 en ese momento, que era paz para la nación, tregua a las Fuerzas Armadas y guerra a la oligarquía. Esa decisión de paz para la nación, tregua a las Fuerzas Armadas y guerra a la oligarquía duró un par de años, hasta que por fin, en 1989, Pizarro llegó a la convicción que no valía la pena seguir con el lanzamiento armado porque no tenía punto de llegada. Porque podíamos seguir lanzados en armas quién sabe cuántos años más sin que produjera ningún resultado, ni produjera nada que le sirviera ni a la revolución armada ni al país. Entonces empezó otro intento de negociación entre el gobierno de Virgilio Barco y Rafael Pardo fue el que representaba al gobierno en esas conversaciones. Ya en ese momento, yo creo que el M-19 poco a poco se había ido convenciendo de la inutilidad de las luchas armadas, como ya se los dije. Y finalmente se intentó convencer a otros grupos de guerrilleros que hiciéramos una negociación juntos, que hiciéramos un proceso de paz juntos. Pizarro estuvo en la Uribe, donde estaban las FARC, tratando de convencer a las FARC de que lo hicieran. Las FARC dijeron que no, el EPL dijo que no, el ELN mucho menos, y el PRT y el Quintilami, que eran los otros grupos armados, tampoco les interesó. Entonces, se tomó la decisión por parte del M-19 de negociar solos un acuerdo de paz. Y efectivamente, entre 1989 y 1990, se negoció el acuerdo de paz del M-19, que fue el primero no solo de la Colombia contemporánea, sino de la América Latina contemporánea, porque en aquella época había guerrillas también en El Salvador y en Guatemala, y ellos estaban en un proceso de conflicto armado. El M-19 firmó antes de cualquier proceso de paz en Centroamérica un acuerdo de paz muy simple. Se había negociado una favorabilidad para que con menos votos de los que eran necesarios en ese momento pudiera llegarse al Congreso de la República, pero esa favorabilidad se hundió en una reforma constitucional que se aprobó en 1989 por efecto de la intervención de Pablo Escobar y el cartel de Medellín en esa reforma constitucional, tratando de meter otros temas a la reforma constitucional. Entonces el gobierno la retiró y nos quedamos sin esa favorabilidad para el M-19 que necesitaba una reforma constitucional. Así que el proceso de paz terminó en un acuerdo muy simple. ¿Cuáles eran las condiciones del acuerdo? Eran tres. Uno, el M-19 se desarmaba y hacía que sus armas desaparecieran. Realmente nos desarmamos y fundimos las armas en una siderúrgica de Cali y las convertimos en lingotes de acero. Segundo, que nos daba un indulto, ya no había amnistía, sino un indulto para que, tercero, pudiéramos hacer política. Un acuerdo así de simple. A cambio de las armas, un indulto y la posibilidad de hacer política. Y así en 1990 empezamos a hacer política. Primero, Pizarro fue candidato a la alcaldía de Bogotá, yo fui candidato a la alcaldía de Cali, nos fue bastante bien, pero no ganamos. Vino después de la candidatura presidencial de Pizarro. Cuando era el candidato presidencial, nosotros firmamos el 9 de marzo de 1990 la paz. Y el 26 de abril de 1990, 46 días después, un sicario en un avión en vuelo de Bogotá de Barranquilla se disparó a Carlos Pizarro y lo mató. Tal vez fue ese el momento más difícil que tuvimos en ese momento de la paz del M-19, porque si habían matado al comandante, al jefe, al líder del M-19,
pues cómo hacíamos nosotros para saber que no nos iban a matar a todos. Sin embargo, tomamos la decisión de enterrar a Carlos Pizarro en paz y tomamos la decisión de seguir cumpliendo el acuerdo de paz, que en ese momento tenía un gran apoyo público. El entierro de Pizarro fue multitudinario. Yo creo que 1 millón de personas en Bogotá nos acompañaron y eso nos convenció que hacía falta que hubiera más elementos de juicio, que había que seguir cumpliendo la palabra. Pizarro decía algo que era en el eslogan del M19, palabras de sí, y eso fue lo que nosotros hicimos, seguir cumpliendo la palabra que había empeñado Pizarro y que habíamos nosotros firmado en el acuerdo de paz de 1990. Y la historia nos ha dado toda la razón. Haber enterrado a Carlos Pizarro en paz, no habernos devuelto al monte, sino haber seguido cumpliendo el acuerdo de paz, era lo que había que hacer. Lo que continuó después fue mi nombramiento como ministro de Salud, la Asamblea Constituyente, donde fuimos a elecciones y ganamos la tercera parte de la Asamblea Constituyente sin ninguna favorabilidad, a voto limpio. La reunión y confesión de la Asamblea Constituyente del 91, el acuerdo que se hizo entre los diversos sectores políticos en un consenso nacional. El primer acuerdo yo lo hice con Álvaro Gómez Hurtado, que era el jefe del Movimiento de Salvación Nacional, que era totalmente conservador. Y ahí hicimos el acuerdo de trabajar juntos para hacer la mejor constitución posible para Colombia. Y así hicimos una presidencia colegiada de esa Asamblea Constituyente, donde había un conservador que era Álvaro Gómez, un liberal que era Horacio Serpa, y alguien que a voto limpio, pero con una historia de haber firmado un acuerdo de paz unos meses antes, representaba a sectores distintos, que era Antonio Navarro. De manera que ese consenso nacional, que fue lo que permitió hacer la Constitución del 91, marcó el año 1991 como, entre otras cosas, el último año en que ha habido un acuerdo nacional de esa magnitud y de esa importancia en beneficio de la nueva Constitución, que si no, no hubiera podido salir en tan solo 5 meses. Esa es la historia del proceso de paz del M19. Una negociación que tuvo 2 intentos, la del 84 y el 85, y la del 89 y 90, que terminó con un acuerdo muy simple, que vuelvo a repetir, desarme, indulto y participación en política, y que coincidió con un momento político que fue el movimiento que terminó con la Asamblea Constituyente de 1991. Las FARC no quisieron a sumarse a ese proceso, pero el EPL sí se sumó ya en la Asamblea Constituyente, el PRT, una pequeña guerrilla, también se sumó, y el movimiento armado indígena Quintín Lame de los indígenas del Cauca también se sumó. De manera que de las 6 guerrillas que había en 1985, digámoslo así, iPad 4, desconectado. 31 después de la Constituyente quedaron solo 2. El EPL, el PRT, el Quintín Lame y el M19 habíamos firmado acuerdos de paz entre 1990 y 1991. Quedó el ELN y las FARC. Una parte del ELN firmó un acuerdo de paz en 1994, entre la que se llamó la Corriente de Renovación Socialista, una minoría del ELN, pero las FARC y el resto del ELN siguieron en el alzamiento armado. Después vino el intento de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, que fue con las FARC. Ese acuerdo donde las FARC se ubicaron en una zona que se llama La Uribe, el municipio de La Uribe en Meta, hubiera sido el momento en que las FARC debían haber firmado un acuerdo de paz. Creo que esa década de los 90 había unanimidad para apoyar acuerdos de paz en el país, porque se habían producido resultados, porque habíamos firmado 4 acuerdos de paz, porque se había hecho una nueva constitución, porque nos estaba yendo bien en el ejercicio político electoral, pero las FARC se cerró a la banda y no quiso firmar el acuerdo de paz, y terminó pues en el año 2001 o 2002 con el rompimiento de las conversaciones entre el gobierno y las FARC, y otra etapa de conflicto y la llegada al gobierno nacional del presidente Álvaro Uribe Vélez. Solamente 20 años después, las FARC entendieron que se habían equivocado
y que los tenían que haber firmado un acuerdo de paz desde mucho tiempo antes. Y empezó pues la negociación que hizo el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, que duró como 2 o 3 años, en la cual algunos de ustedes participaron, porque fue una negociación bastante grande que terminó con un pequeño libro de más de 300 páginas de acuerdo. Pero ya no era el mismo país de los años 90, ya no era el mismo país donde todo el país, toda la gente estaba de acuerdo con la paz, la apoyaba, la sustentaba, le daba el visto bueno. Y ya para ese momento el país se había dividido. Tampoco era lo mismo internacionalmente. Ya no se podían hacer indultos o amnistías solamente como en el pasado, como hubo indulto de amnistía para los liberales en 1957, o como hubo indulto para nosotros, para el EPL, para el PRT, para el Quinquilame en 1990 y 91. No, ya se necesitaba lo que se llama la justicia transicional. Entonces eran condiciones internas e internacionales diferentes las que tuvieron que aplicarse cuando se hizo el acuerdo con los FARC. Pero además los FARC pues estaba convencido que había que hacer una negociación muy compleja y efectivamente pues le hicieron finalmente un acuerdo de paz que se firmó en el año 2017, si no estoy equivocado, 2016. Ustedes saben bien la fecha, ya se me está perdiendo un poquito la fecha exacta. Se firmó ese acuerdo de paz, un acuerdo que está recogido en un libro de 317 páginas, y que, como les digo, no fue unánime el apoyo de los colombianos a ese acuerdo, y además tenía que tener otros componentes como la justicia transicional, que después se convirtió en la Jurisdicción Especial de Paz, en toda esta necesidad de verdad, justicia y reparación que hoy tiene la justicia transicional. Entonces, entre la paz de los principios de los años 90 y la paz del 2016-2017, las diferencias más importantes son, primero y la más importante, la falta de unanimidad en el país en el apoyo a ese proceso de paz. Se dio el plebiscito donde el gobierno llamó a votar sí a favor del acuerdo de paz, y otro sector político encabezado por el senador Álvaro Uribe llamó a votar no. Y contra todas las impresiones del gobierno, la verdad es que el no ganó por unos pocos votos, pero ganó. ¿Qué quiere decir eso? Que había una mayoría de colombianos que no estaban de acuerdo con lo que se había denunciado. Y eso todavía dura hasta hoy. De modo que la falta de apoyo interno es tal vez la principal diferencia entre este momento y este acuerdo de paz más reciente con la FARC y los acuerdos de paz de los años 90. Y luego, lo otro que ya he mencionado, pues necesitaba aplicarse todos los principios de justicia transicional y todas sus complejidades, y eso está pues en pleno de 90% de batería. mucho más complejo, mucho más elaborado, pero con mucho menos Conectado apoyo. a más Luque Carlos. La población colombiana que tuvo en su momento el N19. De manera que eso es lo que yo quería decirles, esas son las diferencias, las similitudes en ambos casos, una desmovilización, porque la desmovilización del N19 es mucho más general. El N19 se desmovilizó el 98% del N19. De los FARC se quedaron unos sectores que no se quisieron desmovilizar, las disidencias se llaman. Más Claro, Carlos. estamos además en un país Listo para conectar. En las zonas rurales está lleno de soja, y al estar lleno de soja hay cómo financiar grupos armados ilegales, y esos grupos armados ilegales se han quedado beneficiándose de la economía ilegal y haciéndole mucho daño al país, pero también haciéndole daño al acuerdo de paz que firmaron en el texto de la FARC. Esto quería decirles como resumen. Conectado a iPhone AS. Espero que podamos hacerla por este medio. Infortunadamente, repito,
el programa que tienen ustedes no pudimos hacerlo funcionar en un Mac de Apple y tenemos que hacerlo con un método mucho menos tecnológico, que es un celular. De manera que ese es mi resumen y estamos en la mejor disposición de resolver sus inquietudes y de conversar con ustedes. Muchas gracias. Doctor Navarro, muchas gracias por su exposición, por las similitudes y diferencias que presenta el proceso de paz del cual usted fue protagonista, particularmente con el M-19, y del proceso de paz reciente que seguramente muchos de nosotros lo tenemos aún muy fresco en cuanto a qué se negoció, cómo se negoció, y la referencia que usted hacía particularmente al plebiscito y a la pérdida particularmente del plebiscito que el presidente Santos sometió a votación y que fue aprobado mayoritariamente, así sea por una diferencia corta, ganando el no. Vamos a dar curso a las preguntas. Me permiten un momento, voy a activar aquí la plataforma de preguntas. No olviden, por favor, cada uno quien vaya a hacer la pregunta, por favor, colocar su nombre y de esa forma yo poder hacer la pregunta directamente al doctor Navarro. Denme un momento, por favor. Y vamos a abrir el módulo de preguntas. Muy bien, la primera pregunta la tenemos del señor Mayor General Mauricio Mancera. Doctor Navarro, gracias por su presentación. ¿Qué opinión le merece la detención del señor expresidente Uribe frente a las concesiones que de parte de la misma justicia que pretende enjuiciar al expresidente con individuos como Santrich al haberle permitido quedar libre sin considerar su fuga inminente a una persona realmente nociva para la sociedad? ¿No le parece que aquí hay un claro sesgo de la justicia? Bueno, primero de todo, yo quiero decirle que he escrito Twitter y he repetido en de conversación en estos días que definitivamente yo respeto las datos de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y así hay que hacerlo en una democracia. Sin duda, no haber tenido preso, como insistía la Fiscalía que había que hacerlo con el señor Santrich, fue una equivocación de la Corte Suprema de Justicia. Que le permitió salir libre y el señor Santrich se destapó. Es un prófugo de la justicia que hay que capturar porque definitivamente no tiene absolutamente ninguna razón de estar libre. Esa equivocación, sin embargo, no lleva a concluir que entonces no hay que tener detención preventiva en ningún caso. En este caso, hay un expediente muy largo y todavía los colombianos no conocemos. Habla de 27.000 horas de grabaciones de llamadas telefónicas, una serie de testimonios, etcétera. En el caso que nos ocupa del senador Álvaro Uribe, a quien están procesando, entre otras cosas, como senador, no como presidente. Si lo estuviera procesando por acciones que hizo como presidente de la República, estaría en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y no en la Fiscalía General de la Nación. Lo están procesando por actuaciones como senador que hizo entre el 2012 y el 2020. Entonces, yo creo que hay que respetar la justicia. Yo no sé si tienen razón o no, porque no soy abogado y además no he leído el expediente, pero si comparamos en el caso de Santrich, pues son dos casos totalmente distintos. Santrich es un prófugo de la justicia. No está libre porque le dan puesto en libertad, sino que se fugó. Y es una cosa, es una situación totalmente distinta a la del presidente Uribe. Muy bien, pregunta al señor coronel Diego Gutiérrez Orozco. La Constitución Política de 1991 nace como resultado de los acuerdos de paz con el M-19, por supuesto mediante una constituyente. ¿Tendría futuro, doctor Navarro, una eventual constituyente hoy en el posacuerdo de paz con las FARC con el gobierno actual?
La verdad es que el M-19 no negoció una asamblea constituyente. Fue una coincidencia histórica del acuerdo de paz del M-19 con algo que se llamó el movimiento de la séptima papeleta, que fue un movimiento estudiantil que buscó y consiguió que hubiera una nueva constitución en el país a través de una asamblea constituyente. Pero eso no fue negociado en la mesa con el M-19. Nosotros, cuando firmamos el acuerdo de paz, no teníamos claro que iba a haber una asamblea constituyente. Eso en el año 1989, eso no estaba para nada claro. La asamblea constituyente se abrió paso realmente en 1990, cuando nosotros ya habíamos firmado el acuerdo de paz. Es muy distinto esas circunstancias de coincidencia histórica. Nosotros participamos en la asamblea constituyente porque fuimos a las urnas y la gente votó por nosotros. Yo recuerdo que sacamos 19 de 70 constituyentes, una cantidad muy alta de constituyentes, pero a voto limpio porque recibimos apoyo ciudadano. La gente fue muy generosa con el M-19 por la firma del acuerdo de paz, por haber empezado a Carlos Pizarro después de que había firmado la paz y lo habían matado, y haber seguido cumpliendo la palabra, y por lo que en ese momento era un sentimiento de apoyo a la paz y a sus actores que había en 1990, pero no porque hubiéramos negociado una constituyente. Una constituyente ahora, en el momento de polarización que vive el país, creo que no es una buena idea. Entre otras cosas, lo primero que se hizo en 1990 y 91 fue un acuerdo entre los sectores que fuimos elegidos a la constituyente. El primer acuerdo lo hicimos Álvaro Gómez Hurtado, Movimiento de Salvación Nacional, y Antonio Navarro. O sea, los más conservadores y los que veníamos del proceso de paz, que era hacer una presidencia colegiada. Hubo un consenso nacional. Esa presidencia colegiada le dio un espíritu constructivo a la Asamblea Constituyente, y por eso se pudo hacer una nueva constitución en 5 años. Hacer ahora, con el nivel de polarización que tenemos, que es una especie de respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, una Asamblea Constituyente para disolver las Cortes y hacer una nueva Corte única, me parece que no es una buena idea. Muy bien, pregunta el señor Mayor Pedronela Costa Galvis. En las similitudes y diferencias que se han presentado con el proceso del M-19 y de las FARC, en su momento nuestra percepción sobre el M-19 era que no tenía un planteamiento estratégico sistemático para tomarse el poder como sí se percibe con las FARC, y particularmente en la combinación de las formas de lucha. ¿Eso era real en ese momento del M-19, que no existía ese afán de la toma del poder como sí hoy la tiene las FARC mediante la combinación de las fuerzas, de las formas de lucha? La principal diferencia entre las FARC y el M-19 desde el punto de vista de sus planteamientos políticos y ideológicos era que las FARC eran, yo me imagino que siguen siendo, marxistas, leninistas. El M-19 en cambio era nacionalista, socialdemócrata y por la justicia social. Es una idea muy distinta a la de las FARC. Por supuesto, tampoco tenía el nivel de organización tan estricto y tan cuidadoso y tan firme y fuerte de un partido como las FARC, un partido en armas, en este caso las FARC. No, el M-19 era más un movimiento de opinión, pero la principal diferencia era esa. Como yo les confesé ahora hace un rato, a mí las FARC nunca me atrajeron ni el ELN ni el EPN, porque eran marxistas-leninistas, y yo jamás fui eso. Yo era mucho más alguien rebelde, sí, pero con otro tipo de ideología. Y por eso les repito, la diferencia fundamental es que nosotros éramos nacionalistas, estábamos por la justicia social, queríamos una democracia más profunda, pero no de ninguna manera la dictadura del proletariado, que es lo que han tenido siempre los marxistas-leninistas. El señor sargento primero Jorge Tobón Calderón desde Cali pregunta: desde la década de los 60 y 70 hay una influencia importante del PSC, del Partido Comunista de Colombia, en los movimientos armados. Particularmente, ¿cuál fue la relación del PSC con el M-19 en su momento
Y asimismo, ¿cuál cree que es la relación del Partido Comunista Colombiano con las FARC en estos momentos? Bueno, no, ninguna relación con el M-19 como tal. Algunos de los miembros del M-19 en algún momento fueron miembros de la Juventud Comunista, pero se salieron de ahí y cuando formaron el M-19 no había ninguna relación con el Partido Comunista de Colombia, con el PSC. En cambio, el PSC, por supuesto que sí, tuvo siempre una relación muy cercana con las FARC y esa combinación de las formas de lucha tenía lucha sindical, lucha política y lucha armada. Hoy por hoy, las FARC se desarmaron, lo que quedan son unas disidencias que yo las veo más haciendo negocios de narcotráfico que realmente haciendo política. Muy bien, pregunta el señor general Guillermo León León. Doctor Navarro, buenas noches. ¿Cree usted en el proceso de paz con las FARC? ¿Y cuál sería su opinión respecto al apoyo que el régimen de Maduro hoy le prodiga a los grupos armados organizados como el ELN y particularmente a estas disidencias a las cuales usted hacía referencia hace unos momentos? Yo creo que Timochenko y el grupo mayoritario de las FARC finalmente firmaron un proceso de paz serio y lo están cumpliendo. Pero se quedaron unas disidencias y hay otros que se han devuelto como Martes y Santrich y seguramente muchos otros de base. Creo que es un proceso de paz completo, pero yo sí apoyé la firma del acuerdo de paz en su momento y creo que está bien que un grupo importante de las FARC se hayan desarmado y estén cumpliendo el acuerdo de paz. Ahora, el régimen de Maduro naturalmente tiene relaciones con el ELN y tiene relaciones con disidencias de la FARC, no me cabe duda. Muy bien, el señor cadete de la Policía Nacional, Jorge Rojas, pregunta lo siguiente: con la experiencia de pasados indultos que no han producido una paz verdadera, ¿cómo justificaría otra negociación con el ELN? Bueno, finalmente, más que indultos, el problema del conflicto colombiano hoy es que se ha degradado mucho por la economía ilegal. Yo creo que nosotros tenemos que resolver el tema de la violencia rural colombiana. Tenemos que encontrar una solución a los cultivos ilícitos. Tal vez lo más malo que sucedió durante la negociación con las FARC fue el aumento de la cantidad de hectáreas de coca sembradas en el país. Yo era gobernador de Nariño en la época del 2008 al 2012 y en ese momento en Colombia llegamos a tener 46.000 hectáreas de coca en todo el país. Durante la negociación de las FARC en los años siguientes se llegó a 200.000 hectáreas. Si no somos capaces de resolver esa presencia de esa economía ilegal en el país, no vamos a tener paz rural, no vamos a tener fin de la violencia rural, ya sean grupos como el ELN, las disidencias de las FARC o grupos de otra clase de narcotraficantes, van a financiarse y a vivir de esa economía ilegal, y por eso hay que buscar seriamente una solución a esa economía ilegal y queremos encontrar una solución a la presencia de violencia armada en las zonas rurales del país. La siguiente pregunta es del señor capitán de navío Oscar Cruz, quien, y de hecho, doctor Navarro, usted mencionaba en su presentación que durante el proceso de paz con el M-19, pues se pensaba hacer una facilitación para que pudiesen tener una participación política que le permitiera llegar a los diferentes cargos de elección popular. Particularmente usted ha sido representante a la Cámara, usted ha sido senador con los votos que ha logrado conseguir, ha sido alcalde, ha sido gobernador, llegando por el favor popular. Pregunta al señor capitán de navío: ¿está usted de acuerdo con que a las FARC les hayan regalado 10 curules en el Congreso de manera directa como consecuencia de este acuerdo de paz? Bueno, esa negociación dio ese resultado. Yo sinceramente no le pongo tanta objeción a eso. Así hubieran sido curules, como usted dice, regalados. Pero finalmente, pues si
así realmente digamos una desmovilización y desarme de la FARC en general, pues no es un costo demasiado alto, se lo digo pues con sinceridad. Claro, nosotros no tuvimos eso, nosotros no tuvimos absolutamente ninguna favorabilidad en ese momento, lo que conseguimos en el terreno electoral fue ganando elecciones sin favorabilidad. Pero no hay que esperarle demasiadas dudas a eso, le diría yo a la persona que me hace la pregunta, si eso realmente produce una desmovilización sincera y seria de las FARC. Yo creo que la mayoría de las FARC sí se desmovilizaron, pero no todos. Y lo que es más importante es cómo logramos ponerle fin a toda la violencia rural en el país. Y eso pasa, vuelvo a repetirlo, por encontrar una solución seria a todo el tema de cultivos ilícitos en Colombia. Ya ha mencionado usted, doctor Navarro, que las circunstancias son diferentes de los dos procesos, el año 90 y particularmente los últimos años recientes en la negociación con las FARC. Y particularmente en el 90 había una sensación del pueblo muy prolija hacia el proceso de paz, más no la que se hizo en el momento con las FARC. Y menciona el señor coronel Ricardo Medina Torres de la Fuerza Aérea Colombiana, si más de la mitad de los colombianos que votamos no estaban de acuerdo con lo pactado con las FARC, ¿cómo analiza usted que se le haya impuesto a la brava al país este proceso y por ende el proceso puede estar condenado al fracaso o como se piensa, aún hay formas de hacerle modificaciones a ese acuerdo vía referendo o vía plebiscito? Sí, la verdad es que ese es el problema fundamental, la falta de apoyo más amplio al acuerdo de paz que se firmó. Eso en parte hay que decir que es responsabilidad del presidente Juan Manuel Santos. Santos decidió pasar a la historia como el hombre que había hecho la paz con las FARC. Internacionalmente le ha ido muy bien, le dieron el premio Nobel de Paz al presidente Santos, pero no hizo lo que debería haber hecho, que era intentar un acuerdo nacional antes de firmar el acuerdo de paz. Me parece que ahí cometió un error que está ajustándonos a todos muchas dificultades y muchos dolores de cabeza. Hay una cantidad de gente de las FARC que se desmovilizó. Entonces hay que respetarles su derecho a estar desmovilizados, a recibir ayudas del Estado, a incorporarse a la vida civil. Pero sigue habiendo otra fracción de las FARC que se rearmó, que se devolvió, que no está cumpliendo con los acuerdos. Y eso me parece que se da en un marco y en un ambiente en el cual no hay suficiente apoyo público a la paz firmada con el gobierno del presidente Santos hace un par de años, hace unos 4 años. Sin embargo, pues es lo que tenemos. De todos modos, no podemos desconocer que se desmovilizaron varios miles de guerrilleros, que se entregaron varias miles de armas, y que eso es bueno para el país, y que eso es bueno en el camino de conseguir una paz definitiva en Colombia. Doctor Navarro, usted fue alcalde de Pasto, fue gobernador del departamento del Nariño y esta zona del país, particularmente el departamento del Nariño, el departamento del Cauca, el suroccidente del país, es un protagonista importante en el negocio del narcotráfico en términos de cultivo, en términos de procesamiento y de tráfico de sustancias ilícitas. Particularmente hay una situación muy compleja en el departamento del Cauca. Pregunta el señor coronel del Ejército Gonzalo Herrera Cepeda, ¿cuál sería su recomendación para evitar la situación que hoy se está dando y que la vemos presente en el reciente pasado, donde comunidades enteras se enfrentan con la fuerza pública para evitar la erradicación? Ya mencionaba usted que en el departamento de Nariño llegaron a tener más de 44,000 hectáreas de hoja de coca y de cultivos ilícitos particularmente. ¿Qué hacer entonces frente al empleo de niños y mujeres para rodear a las tropas y evitar que cumplan con su labor? ¿Qué haría usted? ¿Cuál recomendación daría? Bueno, yo fui gobernador de Nariño y apliqué un principio que llamamos un programa que llamamos Si se puede.
donde aplicábamos un principio que era el PIET, presencia integral del Estado en el territorio. Para realmente tener éxito en la sustitución de cultivos ilícitos, hay que hacer presencia integral del Estado en el territorio. No se puede mandar la fuerza pública sola a que haya una erradicación forzosa. Hay que tener presencia de la gobernación, de la alcaldía, del gobierno nacional. Hay que tener presencia haciendo acceso a crédito, acceso a mercado, convenciendo a la gente que asuma la posibilidad de cultivos alternativos con apoyo del Estado. Hay que tener presencia de los bancos haciendo créditos. Hay que tener presencia de asistencia técnica en el terreno y además, por supuesto, si es necesario, una erradicación, pero no mandar la fuerza pública sola a erradicar a la fuerza cultivos ilícitos. Eso no funciona. Eso es lo que hace es enfrentar la fuerza pública con la población. De manera que lo que hay que hacer es eso, presencia integral del Estado en el territorio. Nosotros hicimos un programa piloto que se llamó Si se puede en 2 municipios, el municipio de Leiva y el municipio del Rosario, en la cordillera occidental de Nariño, con bastante buen resultado. Conseguimos más de 80% de sustitución, combinando la mayor parte de sustitución voluntaria con también algunos casos de erradicación. Pero si seguimos pensando en que podemos resolver el problema de los cultivos ilícitos solamente con erradicación forzosa, estamos equivocados. Hay que hacer una presencia integral del Estado en el territorio. Muy bien, y de hecho usted apoyó precisamente en esos momentos toda la legalidad y la acción sobre los cultivos ilícitos particularmente. El señor sargento mayor Jorge Álvaro Cortés Montoya del Ejército Nacional menciona que usted durante su presentación refería al episodio del por qué un profesor de la Universidad del Valle, por qué una persona que está en el ámbito académico, consultor internacional, becario por varias oportunidades por organizaciones internacionales como la Fundación Rockefeller, como el Instituto de Investigación y Desarrollo de Canadá, por ejemplo, termina en un movimiento revolucionario, particularmente por el argumento que usted mencionaba y que era el caso del robo de las elecciones presidenciales al señor general Gustavo Rojas Pinilla. Dice el señor sargento mayor que en este momento la detención preventiva del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, pues despierta en un importante número de ciudadanos, de simpatizantes, de ciudadanos que vivieron durante la década de los 90 y principios de este nuevo siglo la violencia de la guerrilla y de cómo el presidente Uribe volvió a rescatar la confianza, trajo la confianza inversionista, rescató la seguridad en pueblos y en ciudades. ¿Qué cree usted que puede pasar con esta situación que el sargento mayor menciona como una situación lamentable en la cual puede estar en riesgo la democracia, así como personas como usted de la academia y otras personas que le rodearon en el movimiento 19 de abril en su momento para tomar a las armas y para irse contra un régimen que en su momento se había robado las elecciones? ¿Cree usted que en este momento puede darse alguna condición que bajo las circunstancias actuales puedan estar motivadas? Llamada finalizada. Se nos fue la llamada con el doctor Navarro, permítame, lo conecto rápidamente. Ya lo estamos aquí conectando rápidamente. Se nos cayó la llamada, doctor Navarro, ya estamos otra vez al aire. Después del tono, grabe su mensaje. Parece que se le acabó la corriente. Permítanos un momento, le volvemos. Llamada finalizada. Permítame un momento. Muchas gracias a todos los que han hecho sus intervenciones. No olviden, por favor, colocar, algunos no están colocando sus grados y la fuerza. Permítanos a ver si logramos nuevamente enlazar al doctor Navarro.
Creo que ya estamos nuevamente, doctor Navarro, discúlpenos, se nos cayó la llamada. ¿Usted me está escuchando bien ahí? Sí, señor, ¿usted me está escuchando bien a mí? Sí, le escucho perfecto y nos están escuchando muy bien. Le decía, doctor Navarro, que no sé hasta dónde me logró escuchar, pero básicamente es que si con los hechos actuales de la detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe Vélez y senador de la República, puede darse alguna situación similar como la que usted vivió siendo profesor universitario en su momento por el robo de las elecciones presidenciales al general Rojas Pinilla y que ustedes consideraban una injusticia, como hoy un sector muy importante de la población colombiana así lo considera respecto del tratamiento del senador y expresidente Álvaro Uribe. Oye, acabo de conectar el computador. Sí, permítame a ver si aquí lo estoy viendo conectado, permítame a ver si logramos. Llamada finalizada. Se conectó el doctor Navarro por el computador y parece que si usted activa el micrófono, doctor Navarro, aquí lo veo conectado. Por favor, nos habla a ver si ahí le escuchamos. Estoy aquí conectado. ¿Me está escuchando? Perfectamente, bueno, ya lo tenemos aquí con mucho mejor audio. ¿Me escuchó la pregunta, doctor Navarro? La repetimos. ¿Cómo no? Lo escuché. Perfecto, adelante. Vea, yo sí quiero decir que la presidencia del presidente Uribe fue una presidencia con muchos resultados entre el 2002 y el 2010. Yo trabajé como gobernador de Nariño siendo el presidente Uribe presidente y yo gobernador de Nariño del 2008 al 2010. Los dos últimos años de gobierno del presidente Uribe y yo era gobernador de Nariño y trabajé muy bien con él en esos 2 años. Entre otras cosas, el programa del cual estaba mencionándoles, el Sí se puede, de sustitución de cultivos ilícitos, lo hicimos con financiación de la Unión Europea, precisamente en esos 2 últimos años del gobierno del presidente Uribe y yo como gobernador de Nariño. Creo que quienes están aduciendo que el presidente hizo un gobierno, 8 años de gobierno con muchos resultados, pues tienen razón. Pero los hechos por los cuales se está siendo procesado en este momento en la Corte Suprema de Justicia son posteriores. Son hechos que tienen que ver con lo que aparentemente sucedió entre 2012 y 2020. Y ahí, pues ahí hay un expediente que nosotros no conocemos. Se habla de 27.000 horas de grabación, de yo no sé cuántos folios, de un montón de testimonios de gente presa. Y pues lo que hay que hacer en una democracia es aceptar que hay división de ramas del poder público y que la rama judicial pues está en ejercicio de sus funciones haciendo la investigación ya no a un presidente, sino a un senador, porque sus hechos por los cuales está siendo investigado o procesado el doctor Uribe es lo que hizo como senador. Yo creo que eso es lo que hay que entender y por eso, pues, que actúe la justicia en derecho y con plenas garantías para el procesado, pero aceptemos que hay una división de ramas del poder público y que la justicia tiene su propia autonomía. El doctor Mario Muñoz, juez penal militar, quien nos acompaña esta noche, hace una pregunta relacionada con el tema del narcotráfico, que usted ya lo ha mencionado, y es particularmente el cómo el narcotráfico es el combustible de la violencia, el narcotráfico es un elemento que ha distorsionado totalmente la política y los hechos recientes que ha tenido el país. Menciona el doctor Mario Muñoz, ¿considera usted, doctor Navarro, que la legalización de las sustancias ilícitas no es posible por intereses de políticos que se benefician del narcotráfico, que a su vez resulta financiando el conflicto? La legalización de las sustancias ilícitas es un problema internacional. El país no puede hacer una legalización. Bueno, la marihuana se va a terminar legalizando, pero la marihuana no es nuestro problema. Nuestro problema es la coca. Y la legalización de la coca no la puede hacer Colombia solo. Si Colombia llega a legalizar la mata de coca y los cultivos de coca,
queda totalmente como un paria internacional, porque los países más grandes, especialmente Estados Unidos y los países europeos, pues van a considerar que quien haga una realización de la suelta está cometiendo un delito. El problema es ese. El ideal sería que se pudiera legalizar todo eso y nos quitábamos de encima toda una cantidad de problemas asociados a la ilegalidad. Pero la verdad sea dicha, no se puede legalizar. Además de que para los ciudadanos el consumo de torta produce daños y otras drogas también producen daños como la heroína. Y pues eso hay que entenderlo. Pero sobre todo, internacionalmente es imposible la legalización. Yo me he opuesto a la torta con todo. Me parece que es un negocio que deteriora la sociedad donde se produce. La ilegalidad trae grupos armados, la ilegalidad trae malas gentes a las regiones donde eso se produce. Les da unos ingresos, pero unos ingresos malditos a los campesinos. Por eso hay que hacer un esfuerzo grande y prioritario en el país para quitarnos esa ilegalidad encima. La legalización sería ideal, pero no se va a poder hacer porque internacionalmente no nos lo van a permitir. De manera que presencia integral del Estado en el territorio para mí es la solución. Muy bien, doctor Navarro, y además porque usted como especialista en medio ambiente sabe del daño que hoy los cultivos ilícitos están haciendo a cientos de hectáreas de territorio nacional que son devastados para la siembra de cultivos ilícitos. El señor Mayor, sí señor. Sí, sin duda alguna. Sí, el señor Mayor General Javier Fernández Leal, con ocasión de uno de los hechos que seguramente han marcado la historia nacional en la época reciente, que fue la toma del Palacio de Justicia, de la cual usted ha mencionado que no se encontraba en el país, no tomó decisiones respecto a ese hecho siniestro y del cual usted particularmente menciona que fue un error del M-19. Menciona el señor general Javier Fernández Leal. ¿Qué hubiera pasado si la toma del Palacio de Justicia no hubiera terminado en lo que terminó, sino realmente hubiese terminado en una claudicación del país, un juicio al presidente, como se mencionó en su momento, y con la entrega de la justicia al narcotráfico, que particularmente hubo un vínculo directo con el cartel de Medellín, como ya se ha probado en muchas ocasiones? ¿Cuál hubiese sido el escenario? El M-19 estaría en capacidad de haber tomado el poder en ese momento y de haber gobernado el país en ese momento. ¿Cuál hubiera sido el escenario diferente al que realmente sucedió? Yo realmente estaba por fuera del país, recuperándome de mi amputación de la pierna izquierda, así que para hablar en términos militares estaba fuera de la línea de mando. A mí ni me informaron, ni me preguntaron, ni me consultaron, y me enteré por televisión. La primera imagen que yo vi de la toma del Palacio de Justicia en el exterior fue los Sánchez entrando por la puerta del Palacio. Creo que fue un error de muchas dimensiones. Efectivamente, pues no hubiera llevado a la toma del poder, pues ni mucho menos, pero pues intentar una operación de esa naturaleza, de esa complejidad en el centro de Bogotá, indudablemente era un reto que no podía aceptar que se pueda producir por parte del Estado, y la respuesta fue una respuesta de ejercicio de autoridad muy grave. Yo creo que fue un error grandísimo del cual nunca se va a recuperar la historia del M-19. Al M-19, hoy por hoy, lo siguen juzgando por el Palacio de Justicia y razón tienen en hacerlo, pero definitivamente yo en el momento en que vi los tanques entrando dije, ¿qué barbaridad es esta? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se metieron a producir un hecho de esta naturaleza los compañeros del M-19? Nunca pude discutir las razones que llevaron a esa decisión con quien la tomó en su momento, que fue Álvaro Fayad, porque pues a Álvaro Fayad lo mataron y nunca pude hablar con él posteriormente. Pero sin duda alguna, ahí hay que pedir perdón por la decisión que tomó el M-19 y saber que fue un error de muchas proporciones. Doctor Navarro, Cuba ha sido protagonista en los últimos, tal vez, 70 años
de una relación con los episodios de la violencia y también de la facilitación para los procesos de paz. En los años 60, muchos estudiantes de la Nacional, de la Universidad Nacional, viajaban a Cuba con el ánimo de estudiar, pero finalmente, como es el caso de los hermanos Vázquez Castaño, fundadores del Ejército de Liberación Nacional, pues terminaban organizando todas estas guerrillas que posteriormente vinieron al país y que ya conocemos su historia. La señora Rocío Cruz, oficial de la Reserva, pregunta, en el caso del M-19, ¿existieron relaciones con Cuba y particularmente en temas de formación, de instrucción, de formación de guerrillas? ¿Cómo se formaron los cuadros, esos cuadros de insurgencia? ¿Cómo se creaban? ¿Había algún apoyo de Cuba en este sentido? La verdad es que ha sido un periodo de la historia del M-19 en que Cuba ayudó a formar a alguna gente. Carlos Pizarro directamente estuvo con unos 100 compañeros nuestros en Cuba en una escuela que tenían allá de formación guerrillera, y desde allá vino y entró al departamento del Tauta y dirigió parte de las operaciones del M-19 en el departamento del Tauta. Pero con ellos siempre tuvimos la diferencia ideológica, ¿no? Porque nunca el M-19 fue marxista-leninista ni apoyó esas ideas de esa naturaleza. Pero sí, efectivamente, en algún momento de la historia, los cubanos apoyaron la formación de gente del M-19 para tareas guerrilleras. Ahora, Cuba hace rato entendió que las revoluciones armadas en América Latina no tienen sentido y ha ayudado a procesos de paz. Creo que el acuerdo que se firmó con las FARC se hizo precisamente en La Habana con la cooperación del gobierno cubano. De manera que esa Cuba que apoyaba a grupos guerrilleros ya no es la Cuba de hoy. La Cuba de hoy sigue siendo marxista-leninista, pero no está asociada al apoyo de grupos armados en América Latina. Y en la misma línea, Juan David Restrepo Aramburu nos dice, ¿qué opina, doctor Navarro, de la intención del alcalde de Medellín, particularmente de traer a médicos cubanos para atender la crisis del coronavirus? Creo que hay suficientes médicos colombianos aquí en el país y no son necesarios los médicos cubanos. Allá tienen muchos médicos, muchos más médicos por habitante que aquí, porque tienen unas escuelas de medicina muy grandes, pero son más bien médicos para salud pública y cosas generales que para cosas especializadas como manejo de unidades de cuidados intensivos y lo que necesita el coronavirus. De manera que creo que es una idea innecesaria y no creo que Colombia necesita traer médicos del exterior, pero sí tiene que formar más médicos. Una de las cosas que nos ha demostrado esta pandemia es que el sistema de salud se ha venido debilitando en el país, sobre todo en la formación de médicos, y necesitamos formar muchos más médicos en Colombia para el futuro. Muy bien, volviendo al tema del narcotráfico y particularmente también de las comunidades indígenas, especialmente en el departamento del Cauca, y seguramente usted tuvo que lidiar con ya lo ha mencionado varias veces, hay una gran dificultad de la fuerza pública cuando encuentra comunidades indígenas que de una u otra forma están impidiendo los temas de erradicación, que en cierta forma pueden estar vinculados o no a este negocio criminal, bien sea en cualquiera de las fases del negocio del narcotráfico. ¿Cuál cree usted que debería ser el tratamiento con estas comunidades indígenas hoy en día? Y usted lo ha mencionado ya, que a la fuerza pública no hay que dejarla sola en el tema, pero que desafortunadamente a la hora de lidiar con el problema le toca sola. ¿Cuál sería la estrategia para lidiar con las comunidades indígenas en estas zonas cocaleras, en estas zonas de presencia de cultivos ilícitos? Bueno, la zona donde hay más cultivos ilícitos en el Tauta es Argelia. El municipio de Argelia que queda en el sur occidente del Tauta. Ahí no son tanto indígenas, son más bien campesinos. Nariño está ahí pegado a Argelia y por eso conozco esa zona, porque nosotros hicimos un programa de sustitución precisamente al lado de Nariño
que bordea Zona Argelia, que es el municipio de Leiva. Y nos fue bastante bien. Yo creo que lo de Argelia es más complicado, son campesinos organizados que tienen mucha resistencia a quedarse sin los ingresos ilícitos de los cultivos de soja, pero hay que llegar con integralidad. Indudablemente hay que llegar con integralidad. En la zona de la cordillera central, donde están los indígenas, más bien desde ahí son cultivos de marihuana. Hay muchos cultivos de marihuana. Lo puedo decir porque hace un año más o menos estuve yendo por allá a una visita a uno de esos municipios y me encontré un montón de cultivos de marihuana con iluminación por la noche y todo lo demás. De manera que bastante elaborados esos cultivos, pero son de marihuana. Pero el problema más grave no es esa marihuana. El problema más grave sin duda es la Chota, que está más bien en la cordillera occidental del Tauta. Y ahí yo vuelvo a repetir, y lo digo por experiencia directa como gobernador de Nariño. Yo me tuve muy buenas relaciones con la fuerza pública cuando estuve en la gobernación de Nariño. Por cierto, hay que decir que la Policía Nacional me dio una medalla de servicios distinguidos cuando fui alcalde de Pasto. Y después, hace unos 3 años, las fuerzas militares me dieron otra medalla, se me la pusieron aquí en Bogotá, ligada sobre todo a lo que habíamos hecho durante la gobernación de Nariño. De manera que si hacemos una presencia integral del Estado, si llegamos con sustitución, con nuevas vías, con asistencia técnica, con acceso al crédito, con todo un paquete de ofrecimientos y también con la rehabilitación forzosa para los que no quieran aceptar la sustitución, se pueden conseguir resultados con esa presencia integral del Estado en el territorio. Mire que en Leiva y Rosario, como ya les contaba, conseguimos el 80% de sustitución y claro, a los que decían que no, pues les mandábamos a los rehabilitadores, pero la mayor parte de la gente, cuando ya veía que no era carreta, que no era el cuento chino, que era de verdad, que estábamos llegando construyendo nuevas vías, que estábamos llegando con créditos bancarios, que estábamos llegando con asistencia técnica, con acompañamiento de los campesinos, con acceso a mercado, aceptaban. Lo que no quiere la gente es que le arranque las matas y quede otra vez en la pobreza total. Pero si hay una posibilidad de un ingreso decente con cultivos legales, la gente acepta la alternativa. Y los cabeciduros, pues se las erradica forzosamente, pero son una minoría. Recientemente, doctor Navarro, y cambiando un poco de tercio, saliendo ya del tema de los cultivos ilícitos y yéndonos un poco ya a los aspectos legislativos, a la Constitución colombiana, recientemente algunos congresistas presentaron un proyecto de ley particularmente para regular el tema de los ascensos de la fuerza pública y particularmente todos los temas de la ley de inteligencia, los aspectos relacionados con la ley de inteligencia. El artículo 219 de la Constitución colombiana dispone que la fuerza pública no es deliberante. Y nos dice el señor brigadier general José Arturo Camelo Piñeros que esta falta de claridad, particularmente en la Constitución o en el concepto de deliberancia, en la práctica se aplica para prohibir que los miembros de la fuerza pública no solamente deliberen, sino que opinan o discutan incluso académicamente de los asuntos que tienen que ver con la fuerza pública, en estos casos con las leyes que gobiernan a la fuerza pública. ¿No cree usted, doctor Navarro, conveniente reglamentar el artículo 219 para permitir que los miembros de la fuerza pública que conocen el detalle de todas estas normas aporten sus conocimientos en la redacción, en la sustentación de proyectos de ley, leyes importantísimas como la defensa nacional, como el fuero nacional, como la ley de inteligencia, etcétera? ¿No creen que sí debería haber una mayor participación sin que se considere deliberancia en ese sentido? Bueno, eso suena razonable lo que me está diciendo. Lo que sí creo que es importante es que los miembros de la fuerza pública en servicio activo no participen en procesos políticos electorales, porque eso los mete en la polarización. Y creo que una de las cosas más graves que está viviendo el país en los últimos años es esta polarización llevada a extremos. Y tener una fuerza pública
que no se haga parte de esa polarización es muy importante para que sea una fuerza pública que dé garantías para todos los colombianos. Creo que yo extraño muchísimo la época de la Asamblea Constituyente del 91 porque hubo consenso nacional, porque nos juntamos para construir lo mejor para el país, así habrá sido durante 5 meses solamente. Después de eso, lo que ha habido es polarización, polarización y más polarización. Y no es un solo problema solo de Colombia. Mire lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en México, lo que pasa en otros países. La polarización rinde en política, pero a mí no me gusta. Es mi manera de ser y de ver la situación. Y yo sí prefiero la fuerza pública por fuera de esa polarización. Usted ha mencionado el concepto de polarización, doctor Navarro, y dice el viejo adagio que quien no conoce la historia está condenado irremediablemente a repetirla. Y hoy tenemos un número importante de jóvenes, particularmente, que en redes sociales y en medios de comunicación permanentemente están emitiendo información, conceptos acerca de juicios hacia personas, hacia instituciones, y que en buena parte de ellos se debe a una influencia muy importante que se ejerce en los centros educativos. En ese sentido, el señor subteniente Omar Juan Carlos Suárez Acevedo, del Ejército Nacional, le pregunta que usted, como académico que es, está de acuerdo en que en la educación colombiana exista este tinte político y de desinformación que permanentemente genera FECODE en la educación pública bajo un sofisma de libre desarrollo de la personalidad. Bueno, la verdad es que FECODE tiene sus posiciones políticas, pero sí hay que defender el hecho de que esas posiciones no se lleven al aula de clase. El aula de clase es para formar a los estudiantes en los aspectos académicos de diversa naturaleza, pero no para influir políticamente sobre los estudiantes. Yo creo que la mayor parte de los maestros respetan esa despolitización del ejercicio de la academia en el aula de clase. Pero, aun si algunos lo hacen, la verdad es que no son muy eficientes tampoco. Porque mire usted la realidad del país. La realidad del país, este es un país más bien moderado en sus decisiones, que no está dispuesto a asumir posiciones extremistas de ninguna naturaleza. Y eso es bueno y creo que ojalá Colombia se mantenga así. Doctor Navarro, usted fue representante a la Cámara, fue senador, conoce el Congreso, conoce el Senado, conoce la Cámara de Representantes, y la población colombiana se queja permanentemente sobre la corrupción y particularmente sobre la incapacidad o la no acción del Congreso Nacional para tomar medidas, para legislar particularmente respecto a este cáncer que tiene el país que se llama la corrupción. ¿Cuál cree usted que ha sido la dificultad que han tenido los congresistas, particularmente en poder tomar acciones que vayan orientadas particularmente a acabar con la corrupción en Colombia? Esa pregunta, perdón, discúlpeme, esa pregunta es del señor capitán Eduardo Jaimes Barrios. Bueno, la verdad es que yo fui senador 2 veces, representante de la Cámara por Bogotá una vez, o sea, que estuve 12 años en el Congreso de la República. Diría que el 25% de los congresistas son gente buena, seria, que se ha hecho elegir por voto libre, por voto limpio, y que trata de hacer lo mejor posible para el país. Pero el 75% de los congresistas se han hecho elegir de manera clientelista, negociando votos, comprando votos, haciendo acuerdos impropios con los electores. Y ahí es donde empieza el problema. En las elecciones de los propios colegiados y del Congreso especialmente, son elecciones llenas de malas prácticas, llenas de mecanismos de relación impropio entre elegido y elector. Mire lo que
está pasando con el presidente del Senado, con el actual senador Char. Está ligado aparentemente con la compra de votos de Aida Medrano. Pero es que no, si fuera Aida Medrano la única que había comprado votos para ejercer el elegir congresista, estaríamos salvados de todo el mal. Son muchos los senadores y representantes de la Cámara que hacen lo mismo. Y ahí empieza el problema. Esa compra de votos es menor en las elecciones presidenciales, en las elecciones de alcalde, pero es muy propia de los cuerpos colegiados. Por eso, las reformas que se necesita es que haya listas cerradas. Las listas con voto preferente que hay hoy, donde cada uno de los que está de candidatos tiene una relación directa con los votantes, lo que hace es deteriorar el proceso electoral y llenarlo de clientelismo. Si tuviéramos listas cerradas, como son en muchas partes del mundo, pues el votante votaría por un partido y no por una persona a cambio de un favor. ¿Por qué? Esto ha deteriorado también a los ciudadanos. Los ciudadanos le dicen a los candidatos, bueno, yo voto por usted, pero usted ya consigue un empleo a mi hijo. Y entonces el político le dice que sí, y después se pone a hacer clientelismo para conseguir el empleo al hijo, cuando no es por plata o por otros favores de otra naturaleza. Entonces, yo sí creo que necesita una reforma política que haga listas cerradas, que se vote por ideas, por partidos, por propuestas, y no se vote de manera clientelista, porque ahí empieza la mala conformación de los cuerpos colegiados que después se traduce en lo que ustedes están preguntando. Doctor Navarro, la ley 100 del año 1993, cuyo ponente y quien se echó al hombro esta iniciativa en el Congreso fue precisamente el senador de Antioquia en ese momento, hoy expresidente y senador de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, pues se menciona permanentemente en redes sociales como un perjuicio que ha tenido la población colombiana en materia de la seguridad social. Y la pregunta que hace el señor coronel William Núñez de la Fuerza Aérea Colombiana es si hay tanta queja por la ley 100 y hay partidos políticos de partidos de oposición que permanentemente utilizan como caballito de batalla la ley 100 para ir contra el senador Uribe, ¿por qué el Congreso no ha desarrollado en tanto tiempo, desde el año 93, si ha sido tan mala, por qué no ha desarrollado un nuevo programa de salud que corrija las falencias que dice tener el sistema de la ley 100 de seguridad social y pensiones en el país? Por cierto, permítame una anécdota antes de responderle la pregunta. En 1992, la magistrada de una alta corte, creo que del Consejo de Estado, consideró que el indulto que se había dado al M19, al EPL, al PRT y al Tintín Dame no tenían validez. Y entonces se presentó un proyecto que se llamó el reindulto, o sea, una reiteración del indulto que se había dado a estas organizaciones que habíamos firmado el acuerdo de paz. Y el que fue ponente del reindulto para estas organizaciones, incluyendo el M19, pues fue el senador Álvaro Uribe Vélez. Fue el que fue ponente y cabeza del trámite de ese proyecto de ley en el Congreso. Ahora ya bien, hablando de la ley 100, pues hay que decir que no es tan mala. La verdad es que el sistema de salud, que cuando yo fui ministro de Salud en 1990 a hoy, ha mejorado muchísimo. En aquella época todo era público, no había EPS, todo el sistema de salud estaba en manos del Estado. Había el Instituto Colombiano del Seguro Social. Y una de las cosas que me hizo a mí muy popular como ministro en ese 1990 fue una serie de investigaciones sobre malos manejos en el Seguro Social, compra de aspirinas por 100 veces su valor nominal y otras cantidades de irregularidades en el Seguro Social. De manera que el haber mezclado un sector privado, que son las EPS, con otro sector público, que son la mayor parte de los hospitales, no es una mala combinación. Y hoy por hoy, la cobertura del sistema de salud en 1990 era el 34%. Hoy por hoy, tenemos más del 95% de la población con cobertura de seguridad social en salud. Tiene que hacerse de mejoras. Sí, seguimos teniendo hospitales manejados
con criterios politiqueros. Seguimos teniendo algunas EPS que no funcionan bien, pero no es un asunto de reemplazar todo lo que es el sistema de seguridad social en salud, sobre todo el régimen contributivo y el régimen subsidiado, por pasarle toda esa responsabilidad al Estado. Eso es meterle más leña a la política tradicional del clientelismo. De manera que hay que mejorar el sistema, pero no hay que volverlo trizas y volverlo a hacer como están planteando algunos en los últimos años. Mencionaba usted, doctor Navarro, la anécdota del presidente Uribe, en ese entonces senador, de haber presentado el reindulto, y particularmente entiendo que es la ley séptima del 92, si mal no estoy. Como anécdota también creo que en el 2008 el presidente Uribe decía que uno de sus pecados y de los cuales se arrepentía precisamente era el de haber presentado esa ley de reindulto. Y en ese sentido, el señor general Guillermo León pregunta ¿cuál es su opinión sobre lo que pasó en el proceso de paz con el M-19, donde se negocia un indulto general para sus integrantes, pero por el contrario, los militares, y particularmente con los hechos del Palacio de Justicia, terminan no aceptando un indulto para ellos? ¿Cuál cree usted que fue esa situación y el porqué de la misma? Sí, efectivamente, cuando estábamos negociando con el gobierno de la época, el gobierno de Virgilio Barto, nosotros planteamos que era necesaria una solución jurídica para todos los que habíamos participado en el conflicto, incluyendo las fuerzas militares. Sin embargo, en ese momento, los mandos que tenían las fuerzas militares consideraron que no era adecuado, digamos, ponerse al mismo nivel de aquellos que veníamos de la insurgencia y que no se aplicara ninguna de esas medidas para los militares. Creo que fue una decisión que después se produjo todo lo que se ha producido en los años posteriores con la retoma del Palacio de Justicia y sus consecuencias. Yo sí creo que debíamos haber encontrado en ese momento una solución jurídica para todos, porque cuando hay un proceso de paz, el proceso de paz es para todos y no es para solamente una parte de los que participan en un conflicto, porque en un conflicto armado todo el mundo comete errores y esos errores pues hay que encontrar una manera de resolverlos en el momento en que se firme un acuerdo de paz para todo el mundo. No se hizo en 1990 y creo que fue una equivocación de ese momento. Doctor Navarro, usted fue protagonista del proceso de paz con el M-19 y seguramente conoce intimidades del proceso y tiene similitudes también con el proceso de las FARC, donde encontramos que desde el principio de la negociación, una de las grandes preocupaciones que existía es que no toda la guerrilla de las FARC entrara en el proceso de negociación, y lo vimos posteriormente y de manera muy rápida con las famosas disidencias. En su momento con el M-19 también se presentó el que guerrilleros del M-19 no entraran al proceso de reinserción, que se crearan grupos, por ejemplo, como el Bateman Cañón, etcétera, o algunos otros grupos que no entraran a reinsertarse en la vida civil. Esta pregunta particularmente es del señor coronel Guillermo Warner de la Fuerza Aérea Colombiana. El 98% de la gente del M-19 se metió al proceso de paz y cumplió. Unos milicianos y un grupo muy pequeñito del 2% formó precisamente ese comando Jaime Bateman, que duró unos poquitos años haciendo cosas mal hechas en el departamento del Tauta y después desapareció. Pero el acuerdo de paz del M-19 sí logró la incorporación de muchísimo más de sus miembros en el cumplimiento de la palabra. Y ahí tuvo una importancia muy grande Carlos Pizarro. Carlos Pizarro era un hombre muy carismático, con mucho liderazgo dentro del M-19, que convenció a la gente de la organización de la importancia de un acuerdo de paz. Es el mismo liderazgo, no lo ha tenido Timochenko dentro de las FARC, no lo tuvo en su momento Timochenko dentro de las FARC, y por eso tal vez no se consiguió la incorporación de un porcentaje del nivel del M-19 en su momento
en el acuerdo de paz con las FARC. Doctor Navarro, hay un episodio de esa época y particularmente en el departamento del Cauca, que seguramente muchos no recuerdan, que se nos ha olvidado, pero es la masacre de Tacuelló. Usted en su narrativa del proceso de paz no hizo una referencia a la misma y seguramente usted podría ayudarnos con datos importantes, particularmente con la figura de José Fedo Rey cuando militó en el M19. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Esa pregunta la hace Juan David Restrepo Aramburu. Bueno, yo estaba por fuera del país cuando sucedió todo eso del Ricardo Franco, así se llamaba el grupo, se autodenominaban Ricardo Franco. Eso eran unos disidentes de las FARC. La relación que había ahí era que uno de los disidentes de las FARC era un hermano menor de Carlos Pizarro, que era miembro de ese grupo, Ricardo Franco. Pero ninguno de ellos fue del M19. Estaban en la misma zona del departamento del Cauca, pero eran una disidencia de las FARC que tomó el nombre de algún comandante de las FARC llamado Ricardo Franco. Pero repito, la relación, digamos, más cercana con el M era que uno de los miembros de ese grupo fue uno hermano de Carlos Pizarro. Pero repito, ahí nosotros, digamos, la organización nunca tuvo gente del M19 metido en ese grupo, sino que operaba en la misma zona en el norte del departamento del Cauca. Fue un grupo que hizo unas barbaridades tremendas. Entre otras cosas, se eliminaron ellos mismos, porque les dio una citosis de infiltración que fueron fusilándose entre ellos hasta que prácticamente se terminaron ellos mismos. Estaban locos, la verdad, y pues actuaron de una manera brutalmente asesina para ellos mismos. Doctor Navarro, el tema Venezuela siempre ha sido un tema álgido en estos procesos, particularmente por su apoyo a estos grupos que usted ya lo refería. Francisco Rodríguez pregunta, ¿cuál es la relación del M19 en su momento? Seguramente aquí se menciona que su relación con Hugo Chávez, no estando en el poder, seguramente el señor Francisco Rodríguez hace relación a una relación previa con el M19, no solamente desde el punto de vista de movimiento armado, sino después con sus miembros ya en la política. ¿Ha habido algún tipo de relación del M19 con Hugo Chávez? Y particularmente, ¿cómo llega a cambiar el discurso de hombres como Gustavo Petro hacia el socialismo del siglo XXI? ¿Cuál ha sido esa relación y el porqué de la distorsión después de este discurso hacia Venezuela y las declaraciones que da Diosdado Cabello después contra Petro, que fue parte del M19 también? ¿Cómo se explica esta primera relación de coincidencia y particularmente de antagonismo? Bueno, la verdad es que Hugo Chávez intentó un golpe de Estado en Venezuela que no funcionó, lo metieron preso y después lo pusieron en libertad. Cuando estuvo en libertad, Hugo Chávez vino a Colombia a averiguar sobre la Asamblea Constituyente que ya se había realizado. Y ahí lo conocí yo. Me lo presentaron porque me fue a preguntar cómo había sido la experiencia de la Asamblea Constituyente, qué habíamos aprendido de toda esa cosa. Porque él tenía interés en una Asamblea Constituyente y efectivamente la hizo en Venezuela. De manera que con Chávez la relación fue en ese sentido, el interés que él tenía en la Asamblea Constituyente de Colombia. Y en general, digamos que Chávez, en medio de todo, pues hizo un gobierno razonablemente bueno. El que ha sido un infortunio para Venezuela es el señor Maduro y el señor Diosdado Cabello. ¿Diosdado Cabello se llama? Creo que sí. Esos señores son los que realmente han hecho de Venezuela una dictadura que además ha quebrado totalmente la economía de ese país y han llevado a Venezuela a la situación que está actualmente y le han servido de refugio a los disidentes de las FARC y al ELN. Chávez fue, repito, un gobierno con una lógica un poco distinta, pero Maduro sí ha sido absolutamente infortunado.
Doctor Navarro, hablemos un poco del futuro. Hablemos de elecciones presidenciales en el 2022. Colombia hoy tiene una situación, como muchos países no solamente de América, sino del mundo, afectados económicamente por esta crisis del coronavirus. Seguramente esto va a generar protestas sociales, va a generar un incremento de impuestos, reformas tributarias para tratar de pagar los empréstitos que se han hecho para poder solventar todas estas crisis. Así que el panorama que viene es un panorama bastante complejo. ¿Cómo usted, y esta pregunta la hace el señor sargento Luis Arturo Quincosis, cómo ve usted el panorama para las elecciones del 2022 con el nivel de polarización que existe hoy en el país y particularmente con estos hechos recientes que hemos tenido donde el país seguramente no quiere polarización, el país quiere que se resuelvan los problemas y particularmente los problemas económicos que van a ser muy difícil resolverlos en lo que queda particularmente del gobierno del presidente Duque? ¿Cómo ve usted ese panorama para las próximas elecciones? Bueno, primero veo desgastado el gobierno del presidente Duque. No logró un apoyo público importante en estos 2 años. Esto del COVID y sus consecuencias sobre la economía, sobre el empleo, van a deteriorarlo aún más. Todo lo que está pasando ahora con el senador Uribe, más bien le da un poquito de oxígeno, porque por lo menos galvaniza sectores que son simpatizantes del doctor Uribe y que desde ese punto de vista van a estar también apoyando el gobierno. No se puede saber todavía qué va a pasar en ese terreno, en el terreno político que tanto va a quedar influido por la situación de Uribe, que tanto va a quedar influido positivo o negativamente el Centro Democrático. Acuérdese que en el Perú la hija de Fujimori estuvo a punto de ganar las elecciones con el señor Fujimori preso. De verdad que eso todavía es difícil predecir qué va a pasar. El desgaste del presidente Duque, sin embargo, le abre paso a la posibilidad de alguna alternativa. No le va a quedar fácil a un heredero de Iván Duque ganar las elecciones de 2022. Y ahí todavía hay falta terreno para retroceder y nombres todavía por jugar. Gustavo Petro, pues seguramente está intentando de nuevo, y ya lo ha dicho, ser el candidato presidencial y competir por el gobierno del 2022. Sin embargo, creo que el exceso de polarización de Petro no le abre una posibilidad grande. Sergio Fajardo lo acusan de tibio y de que no toma posiciones, pero creo que en este momento es el candidato o precandidato con más opciones para el 2022 y puede surgir gente nueva. Así no podemos todavía cerrar las puertas, mucho más después de toda esta crisis del COVID y el post-COVID, de la post-pandemia, con todas sus consecuencias en empleo y en ingresos y en riqueza y en el empobrecimiento de la gente. De verdad que puede surgir todavía figuras que en este momento no somos capaces de predecir quiénes sean y atraer la población colombiana hacia la posibilidad de un cambio. Pero yo sí creo que la posibilidad de que alguien diferente al gobierno actual, alguien diferente al Centro Democrático, gane las elecciones del 2022 es lo más probable. Doctor Navarro, desde el año 90 Colombia ha designado, particularmente el gobierno nacional ha designado a un civil al frente de la cartera de defensa, particularmente desde principios de la década de los 90, donde tradicionalmente un oficial en servicio activo era quien ocupaba la cartera de defensa. El señor coronel Guillermo Warner pregunta, ¿qué opina usted que pueda, del evento en que pudiera regresar la figura de un militar activo o en uso de buen retiro para que asumiera la cartera de defensa? Sería bueno para dirigir con conocimiento propio y subsanar algunas de las deficiencias y las falencias que hoy se presentan, donde vemos que la cartera de defensa ha sido ocupada por afanes políticos, por intereses políticos, más no por
unas condiciones de competencia real que tengan las personas que ocupan esa cartera? Pues a mí me gusta en general la idea de un civil o una persona retirada de la fuerza pública en la cabeza de la cartera de defensa, del Ministerio de Defensa. Usted tiene razón, ha habido algunos realmente bastante mediocres como ministros de defensa sin ningún conocimiento del área. Un retirado tiene el problema de que como llegó a un rango determinado y es tan jerarquizada la estructura de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública, pues siempre habrá otro más antiguo que sentiría que tiene derecho a ser ministro de Defensa en vez del que nombrado. Pero tal vez alguien con conocimiento sería mejor como ministro de Defensa que un civil totalmente desinformado, o civiles que entiendan de la situación y del sector, como algunos de los ministros de Defensa que hemos tenido. Pero en general, se los confieso, a mí me gusta personalmente la posibilidad de que siga siendo un civil el que esté a la cabeza del Ministerio de Defensa y respete totalmente la estructura de las fuerzas militares y de policía en sus jerarquías. Muy bien, y cerramos, doctor Navarro, con esta pregunta del señor coronel Juan Luis Gutiérrez Restrepo. Y es que con el proceso de paz con el M-19 fueron indultados por el gobierno del presidente Virgilio Barco con la ley 77. Sin embargo, muchas acciones terroristas del M-19, pues nunca hubo ni justicia, ni verdad, ni reparación, y menos perdón. Y refiere a algunas de las acciones terroristas como el asalto y secuestro de la Embajada de la República Dominicana, que usted ya lo ha mencionado y lo ha criticado, el secuestro y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, el secuestro y asesinato por la toma del Palacio de Justicia, donde fueron inmolados muchos magistrados y algunos otros civiles y militares y policías que se encontraban allí, y de hecho también cayeron personas del M-19, los secuestros de Camila Miquelsen, de Marta Nieves Ochoa, de Álvaro Gómez Hurtado. Los colombianos víctimas del M-19 todavía se encuentran esperando justicia, verdad, reparación y perdón. Y particularmente en nuestras tertulias participa de manera recurrente la hermana del señor subteniente William Ramírez Silva, del Ejército Nacional, miembro del curso centenario de la Constitución Nacional, precisamente que organiza estas tertulias, quien fue asesinado por el M-19 en el Cerro El Placer del municipio de Paletará. ¿Cuándo podría haber ese perdón, esa justicia, verdad, reparación, doctor Navarro? Bueno, todos los procesos de paz se hacen con condiciones muy complicadas. Mire cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Entre franceses y alemanes se habían hecho unos daños muy graves durante la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente se perdonaron y decidieron trabajar juntos. Y hoy la Unión Europea es el resultado del trabajo conjunto de Francia y de Alemania esencialmente. Y esa Unión Europea es muy exitosa como unidad de naciones en el mundo entero de hoy. Japón recibió 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y sin embargo, en Japón también hay una decisión de mirar hacia adelante y de perdonarle a los Estados Unidos que les lanzaron las 2 únicas bombas atómicas en la historia de la humanidad. Pongo estos ejemplos de tipo, digamos, mayor para decir que sí es necesario perdonar, pedir perdón y ser perdonados en el caso del conflicto armado como el colombiano. Usted ha hecho una lista cierta de hechos del M-19 que, pues, en algún momento afectaron a familias y a personas de manera grave y sobre las cuales el M-19 ha pedido perdón y tiene que seguir pidiendo perdón. Así como el M-19 también tiene que decir que pues le mataron a muchos de sus miembros de dirección y los mataron por fuera de combate, en situaciones por fuera de combate. Toda guerra tiene este tipo de situaciones
y hay que encontrar un mecanismo de solución. La violencia liberal conservadora que generó 300.000 muertos en el país terminó con los liberales y conservadores gobernando juntos alternadamente durante 16 años en el llamado Frente Nacional. Creo que esa es la historia en el país. Aquí lo que es más importante es mirar hacia adelante y, por supuesto, si hay que pedir perdón, hacerlo, pero saber que tenemos que construir entre todos una mejor nación y que hay que cumplir la palabra empeñada. Cuando usted firme un acuerdo de paz, tiene que acordarse de la frase de Carlos Pizarro, palabra que sí. Hay que cumplir la palabra empeñada. Nosotros le perdonamos hace rato ya a todos aquellos que mataron gente nuestra después de la firma de los acuerdos de paz, como Carlos Pizarro. Y esperamos también ser perdonados por los hechos del conflicto armado en la época en que este conflicto armado tuvo al M-19 metido como parte de ese conflicto armado. De manera que esperemos que seamos capaces de perdonar, de pedir perdón y de mirar hacia adelante en beneficio del país. Doctor Navarro, ha sido usted muy generoso con su tiempo en el día de hoy. Son las 10 de la noche y queremos ser respetuosos tanto del tiempo del panelista como de los participantes de nuestras tertulias. Algunas personas me han colocado en las preguntas que por qué no he leído las de ellos, pero con su disertación ya esas preguntas fueron resueltas, por eso 2 o 3 preguntas no se presentaron, las demás todas han sido resueltas. Así que, doctor Navarro, queremos agradecerle el que en la noche de hoy nos haya recreado con esos escenarios de los años 90, donde se negoció todo el proceso de paz con el M-19, su opinión sobre el proceso de paz con las FARC y particularmente sobre el escenario que se viene. Seguramente hay opiniones divergentes en diversas personas, pero pienso que eso es el juego de la democracia. Así que queremos agradecerle el que nos haya acompañado en la noche de hoy en esta nueva sesión de las tertulias centenarias, donde el único objetivo que buscamos es que los miembros de la Reserva Activa y las personas que nos acompañan en estas tertulias puedan formarse un criterio mucho más objetivo de los hechos de la realidad nacional. Así que le agradecemos nuevamente. No sé si quiera emitir algún concepto final, algún comentario final para los participantes que nos acompañan en la noche de hoy. De otra forma, daríamos el cierre a la misma. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy organizados, como tienen que ser gente que está con la formación de ustedes, muy serias en las preguntas, muy honestas y muy sinceras en su apreciación. Espero que les haya gustado la conversación. Quiero pedirles excusas porque tal vez algunos no me entienden por datos, pero es que así hablo a media lengua y además tuvimos esto por teléfono porque no podíamos poner a funcionar este Mac. Muchísimas gracias, muy complacido por haber estado con ustedes estas 2 horas y mucha suerte en la vida y vamos hacia adelante. Sí, señor, muchísimas gracias a usted también por su paciencia y pudimos superar rápidamente las dificultades de la tecnología. Así que nuevamente, doctor Navarro, gracias por su participación en la noche de hoy y a todos los miembros de la Reserva Activa que estuvieron presentes en la noche de hoy. Por favor, no olviden que la semana entrante tenemos en nuestras tertulias centenarias al señor ministro de la Defensa Nacional, quien nos va a disertar sobre la importancia de la Reserva Activa para el Ministerio de la Defensa Nacional. No olviden también, por favor, nuestro compromiso con nuestra Convención Nacional de finales de agosto. Por favor, inscríbanse oportunamente, difúndanle esta información a nuestros compañeros de la Reserva Activa, que particularmente en estos momentos es muy importante fortalecer la unión de esta Reserva Activa. Muchas gracias a todos. Por favor, cuídense mucho. Una buena noche para todos.